Vamos presentando la siguiente mesa. Simposio Amiloidosis cardíaca por transtiratina. Pensarla para diagnosticarla. Estrategias para un diagnóstico precoz en la práctica diaria y experiencias en el manejo clínico. Los disertantes serán el doctor Diego Pérez Arenaza, jefe de la sección de imágenes, Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, tesorero de la Sociedad Argentina de Cardiología. El doctor Mariano Estofán, médico cardiólogo clínico, especialista en imágenes cardiovasculares, jefe de imágenes cardiovasculares del Sanatorio 9 de Julio, director de la Diplomatura de Imágenes Cardiovasculares de la UNT, director médico de Biogenetics. Ahí está. Ahí deberíamos, claro. Muy bien. Ahí pasa. Hola. Bueno, buen día. Hay muchas caras sufriendo un poco, que creo que hubiera estado bueno terminar anoche la jornada, se terminan las calchaquíes, pero bueno, vamos a tratar de hacer la charla lo más ameno posible para que nos llevemos algunos mensajes útiles para el consultorio sobre esta patología, que es la amiloidosis cardíaca, que sin duda es una patología que tiene una prevalencia mucho mayor de lo que creemos y que pasa bajo el radar, por lo general está muy subdiagnosticada. La amiloidosis en sí es un grupo de enfermedades que se caracteriza por el depósito a nivel tisular de una proteína que tiene un plegamento que normalmente es helicoidal alfa, que adquiere un plegamento anormal, laminar beta, y que esa característica hace que cuando se deposita en el tejido no sea degradado por las enzimas proteolíticas y genera a nivel tisular inflamación, alteración estructural y funcional de los tejidos que afectan. Esto se llama proteotoxicidad, que es la toxicidad a nivel tisular por la proteína y como les decía, afecta a distintos órganos de acuerdo a la proteína que se deposite. Hay más de 30 precursores de amiloidosis, solo 9 tienen capacidad de generar afectación a nivel cardiovascular, pero puntualmente hay 2, la de cadenas ligeras y la de tipo transtiratina, que son las que generan el 98% de la amiloidosis cardíaca que vemos. Dentro de la transtiratina tenemos 2 tipos, la senil o wild type, que se produce principalmente después de los 60-70 años, muy frecuente que esté presente a nivel cardíaco, y la tipo variante, que es genética, que se produce en edades más precoces. Como les decía, acá están un poco los números que reflejan la prevalencia que tiene y uno dice, ¿cómo no diagnostico más? ¿Cómo no me doy cuenta? Realmente la prevalencia es muy alta, esos números por arriba, cuanto más añoso el paciente, mucho más prevalente la cardiopatía amiloidótica. Por supuesto que si decimos 25% más de 80, 32% más de 95, no es cardiopatía amiloidótica, es que si le hago una biopsia a nivel cardíaco, tengo depósito de amiloide. De ahí a que haga ruido clínico es otra cosa. Pero dentro de las estenosis aórticas, si tomamos las estenosis aórticas estándar, casi un 15% tiene cardiopatía amiloidótica. Dentro de las bajo flujo, bajo gradiente, hasta un 30% lo tiene. Cuando tenemos pacientes como el de recién, que agradezco a la mesa de expertos de insuficiencia cardíaca, porque nosotros creemos que es una amiloidosis claramente, y ahora iremos viendo y charlaremos también. El 15% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tienen cardiopatía amiloidótica. Dentro de los pacientes catalogados como miocardiopatía hipertrófica, hasta un 5% tiene cardiopatía amiloidótica, que se trata muy distinto a una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Y dentro de los pacientes que tienen túnel carpiano, porque ya o sea, por lo general la afectación no es solo cardíaca, depende de la variante, si es wild type o si es variante, pero la afectación también es general. Hay muchos pacientes que tienen síndrome del túnel carpiano que tienen cardiopatía amiloidótica. A nivel cardíaco se deposita, va generando afectación de la estructura, rigidez, disfunción diastólica, y la manifestación clínica más común es la insuficiencia cardíaca. El diagnóstico precoz es súper importante para esto, o sea, la sospecha clínica, tenerla en mente, y el uso de las herramientas diagnósticas, los métodos complementarios, electro y eco a la cabeza, es muy importante. Fíjense, esto es un trabajo del grupo de Londres de amiloidosis. Fíjense cómo ahí está separado cada 4 años de izquierda a derecha, y fíjense cómo a medida que fueron pasando los años fue creciendo el diagnóstico de amiloidosis. No es que es más prevalente ahora que antes, sino que la descubrimos. Y fíjense cómo fue creciendo también, no tengo puntero, pero la barra azul, que implica
diagnosticarla antes, en estadio 1, más precozmente. ¿Qué significó esto? Que a medida que pasaron los años, los pacientes los encontramos con menores espesores septales y con mejores fracciones de eyección. Diagnosticados más precozmente, con mejor fracción de eyección y con menores espesores septales. Y eso obviamente que impacta en la sobrevida. En amarillo son los pacientes que se diagnosticaron del 2017 al 21. Claramente mucho mejor sobrevida que los pacientes que se diagnosticaban previamente, que era de forma más tardía. Dentro de las características, lo difícil de la amiloidosis, siempre hablamos de gran simulador y todo un montón de patologías, es que más de un tercio de los pacientes llega con un diagnóstico equivocado. O sea, principalmente cardiopatía hipertensiva o miocardiopatía hipertrófica, como les decía, o también cardiopatía isquémica. Y dentro del grupo de transthyretina, la prevalencia de los hombres es muy alta. En las distintas series, las mujeres no alcanzan más de un 10-20%. Entonces, la sospecha clínica, como les decía, es muy importante porque vienen catalogadas de otra forma. Hoy se habla mucho de los red flag. Cuando hablamos de diagnóstico está la sospecha, cuando sospecharlo, después la confirmación, que va a hablar Diego, después de que termine con esto. Y dentro de la sospecha hay algunas cuestiones extracardíacas que son muy importantes. Los pacientes que tienen, le decía, túnel carpiano, y mucho más si es bilateral la afectación. Por supuesto que si es pianista el paciente pierde un poquito, alguna profesión que afecte, pierde un poquito el aporte de esa variable, pero si tiene túnel del carpo tengo que pensarlo. Si tiene estrechez del canal medular, pocos dicen esto, muchos dicen tengo un problema de columna o tengo una cirugía de columna y no sé por qué fue, también tengo que pensarlo, eso es bastante característico. La ruptura atraumática del tendón del bíceps, paciente con cirugía de reemplazo de rodilla o de cadera también, como el paciente anterior que tenía cirugía de reemplazo de cadera, la paciente del caso clínico anterior. Y después hay distintos red flag a nivel cardiovascular, que lo más importante es que curse con un espesor septal aumentado y algunas cuestiones que vamos a ir desarrollando con los métodos diagnósticos, como les decía. Dentro de las técnicas, el electro y el eco son sin duda las que más aportan dentro de esta pesquisa precoz o sospecha precoz. La resonancia es un poco entrar por la ventana, es cuando me piden por una hipertrófica o por otra cosa y termino viendo una resonancia con un patrón similar a amiloidosis, pero por ahí ya con electro y eco, como el paciente anterior, uno podría decir, tengo sospecha, tengo que hacer todo el algoritmo diagnóstico definitivo. Dentro del electro siempre se habla del bajo voltaje. El bajo voltaje lo tiene un 20-25% y por lo general en derivación de los miembros, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la presencia de fibrilación auricular, casi un 50%, y el patrón de pseudoinfarto en las precordiales izquierdas, de B1 a B3 más que nada, con esa mala progresión, es lo que más frecuentemente se ve, hasta 2/3 partes de los pacientes. Y como decía, el bajo voltaje en las derivaciones de los miembros un poco menos frecuente, la afectación de la conducción AB, hasta un 15-20%, tienen bloqueo AB y requerimiento de marcapasos. Lo que es claro es que el electro no es normal en estos pacientes. Menos del 1% de los pacientes tienen un electrocardiograma normal. Dentro del eco, que es la herramienta que sigue inmediatamente al evaluar estos pacientes, fíjense que son pacientes que tienen voltaje más o menos bajo como el paciente anterior y que tienen muchos episodios arrítmicos, baja frecuencia y también tienen bastantes episodios de FA. La amiloidosis no solo se deposita a nivel miocárdico, ventricular, sino también a nivel auricular, genera lesión endotelial, disfunción de la contracción auricular. Los pacientes con amiloidosis no se le hace chatbus, se lo anticoagula directamente porque tiene un riesgo muy aumentado de tener un evento embólico y tiene una tasa aumentada de FA también. Dentro del eco, siempre hablamos del granular sparkling, ese moteado. Bueno, hoy con segunda armónica hay que sacarla porque si no es difícil decir que lo tenga. Le saco la segunda armónica y puedo ver ese moteado que uno dice, esta hipertrofia no es tan común, tiene un moteado que me hace pensar que hay algo más. Pero lo típico es el depósito que lleva una hipertrofia concéntrica, una tercera parte de los pacientes no tiene hipertrofia, o sea que no tener hipertrofia no descarta la patología, igual la tengo que pensar. La disfunción diastólica, es de regla como les decía, porque genera rigidez y disfunción diastólica, alteración de la relajación. La afectación de la deformación miocárdica, vamos a ir viendo, y el engrosamiento valvular y en el septum. El engrosamiento septal, mucho más en la de tipo transthyretina, un 50% puede tenerlo, si lo tengo, altamente sugestivo y no respeta el foramen oval. En esta serie, que es una de las series más grandes de pacientes con amiloidosis de tipo transthyretina, contra otras patologías que también generan hipertrofia, por ahí no se lee mucho el cuadro, pero lo que es dentro de la hipertrofia, lo característico es que es hipertrofia con volúmenes ventriculares chicos.
Por eso en estos pacientes no hay que usar beta bloqueantes, porque termina siendo un modelo de bajo gasto. Tengo volumen chico, tengo un stroke bajo, lo beta bloqueo, el paciente tiene un volumen minuto que termina llevándolo a la falla de bomba claramente. Como les decía, tienen, en comparación con otras patologías que también condicionan hipertrofia, tienen mayor masa ventricular, tienen aurículas más grandes, tienen volúmenes más chicos, tienen más afectación del ventrículo derecho. Son las cosas típicas de ver. Hoy se habló bastante en los casos clínicos de pacientes con amiloidosis y todo. El strain es una herramienta muy útil desde el eco, nos permite ponerle valor a cosas que siempre hablamos desde las características cualitativas, de las cuestiones de apreciación. Y si hay algo que aporta mucho el strain son los patrones de la deformación. El material amiloide tiene mucha afinidad por los segmentos basales y medios. Por eso es que los segmentos apicales, fíjense acá, por lo general están preservados y tienen una motilidad preservada y a ese patrón tiene un montón de nombres, cherry on top, bandera de Japón, un montón de nombres, que es bastante sugestivo de amiloidosis. Un paciente con hipertrofia y este tipo de patrón me tiene que hacer pensar. No es patognomónico, hay otras patologías que lo dan, hay algunas estenosis aórticas que lo dan, algunas hipertrofias que lo dan, pero sí me tiene que hacerlo sospechar. Como les decía, el depósito de material amiloide no solo es a nivel miocárdico, ventricular y auricular, sino también a nivel de las válvulas, y no solo de la válvula aórtica, sino también mitral, tricúspide, con distintos grados de afectación. En la válvula aórtica no solo genera el desarrollo de estenosis aórtica, sino que también es como un acelerador de estenosis aórtica. Como les decía al principio, hasta un 15% de las estenosis aórticas tienen cardiopatía amiloidótica y un 30% cardiopatía de las estenosis aórticas con bajo flujo, bajo gradiente, también la tienen. No es que a todos los pacientes con estenosis aórtica voy a sospechar y le voy a hacer un screening con un centello, inmunofijación, cadenas libres, livianas y demás, sino que algunos pacientes que me hagan pensar, el paciente que tiene mucha hipertrofia sin tanta estenosis, al paciente que no tiene tanto gradiente, pero que tiene muchos síntomas, tiene un ProBNP demasiado alto o troponina demasiado alta. Yo no lo dije por ahí, pero también el ProBNP y la troponina son red flag. El paciente tiene persistentemente elevada troponina y no tiene enfermedad coronaria que lo justifique. La amiloidosis a nivel microvascular genera afectación y genera lesión que lleva a esta elevación persistente de la troponina. Con ese ProBNP demasiado alto para un corazón que no tiene tanta alteración de la fracción de eyección, tiene disfunción sistólica, el strain está bajo, más allá del patrón, el strain está bajo, por lo que tiene disfunción sistólica, pero la fracción de eyección está preservada. Entonces, en esta estenosis aórtica que tengo mucha afectación del BD, lo cual por lo general es tardío, que tengo hipertrofia de BD, o que sin tanto gradiente tengo muchos síntomas, o que tengo mucho ProBNP o troponina con una estenosis aórtica que no tiene tanto gradiente, o que es bajo flujo, bajo gradiente, tengo que sospechar que probablemente tengo una cardiopatía amiloidótica. Ni hablar si tengo esos espesores y tengo un electro que no me está mostrando esos espesores aumentados. El material amiloide se deposita a nivel intersticial, por lo que los complejos son bajos, a diferencia de lo que es el Fabry y otras patologías que se deposita intracelular y tengo complejos altos, ¿no? Entonces, como le decía, no en todo paciente con estenosis aórtica lo busco, pero si cumple algunas características, sí. Y por supuesto que los pacientes que tienen cardiopatía amiloidótica y estenosis aórtica son más añosos y tienen peor evolución dentro de las estenosis aórticas, lo que no implica que no haya que tratarla, hay que individualizarlo al paciente, hay que llegar al diagnóstico definitivo y se verá con el Heart Team si vale la pena o no tratar tanto la estenosis aórtica como la cardiopatía amiloidótica. Como les decía, el eco y el electro son los métodos que nos tienen que hacer sospechar que un paciente puede tener cardiopatía amiloidótica con todas las ventajas y limitaciones que tiene el método que conocemos, pero que sin duda nos aporta un montón de red flag para sospecharlo. Y la resonancia, que es un método que a mí me gusta mucho, por supuesto, es un método que me suma información, pero que por lo general podría sobrar acá si yo tengo la suficiente sospecha clínica. La resonancia me sirve para el paciente que entra por lo que sea, IC con fracción de eyección preservada, por sospecha de cardiopatía hipertrófica, y de repente encuentro algunos patrones de realce tardío, como el realce subendocárdico, el transmural, la dificultad para tener el miocardio, el poco contraste en el pool sanguíneo, que son un 60-65% de las amiloidosis, y me hacen sospechar esto. Pero a veces también puedo tener patrones focales, como la última imagen, que por supuesto que no descartan porque un 25-30% lo tienen, y sin duda que si yo veo este tipo de imágenes con los segmentos apicales con una motilidad más preservada, con menos hipertrofia, con las aurículas grandes típico de restrictiva, tengo que pensar en amiloidosis, y ese realce tardío bien típico que afecta todo, que está todo el miocardio sucio,
El septum, bueno, eso ya no me deja muchas dudas. Pero ni el eco ni la resonancia me permiten decir qué tipo de proteína amiloide está depositada. Eso después lo explico un poco mejor, Diego, cómo hay que seguir. Y dentro de la resonancia tengo dos herramientas que me permiten hacer un diagnóstico precoz, como lo que es el T1 mapping y el volumen extracelular. Pilar tiene eso para hacerlo acá en Méndez Collado, que me permiten identificar precozmente la afectación y el aumento del volumen extracelular, que lo normal es hasta 25, 28%, se va depositando el material amiloide, va aumentando el volumen extracelular y yo identifico al paciente antes de que tenga una hipertrofia marcada. Y esto también no solo tiene valor diagnóstico, sino valor pronóstico. Concluyendo un poquito para darle paso a Diego, es fundamental la sospecha clínica. Como han visto, la prevalencia es muy alta y seguro se nos han pasado en los últimos 6 meses unos cuantos pacientes que tenían y nosotros lo tratamos como corresponde, por la clínica, pero por ahí no agotamos las instancias diagnósticas. Fundamental la sospecha clínica y utilizar los métodos complementarios, y de repente cuando tengo un paciente que tiene hipertrofia y no tengo un electro que acompañe esa hipertrofia, por ahí pensar que puede ser una cardiopatía amiloidótica y seguir con lo que le va a explicar un poquito Diego ahora. Así que bueno. Diego. Bárbaro, genial. Así que bueno, vamos a continuar con la presentación. La verdad que es un placer estar acá con Tafí, volver. Hace unos años estábamos en invierno y una nevada espectacular, así que bueno, ahora con un poco de mejor tiempo, pero muy lindo la verdad. Perdón. Sí, vamos a hablar de diagnóstico y esta es la primera imagen que uno se tiene que llevar. Miren el año 1987, había publicaciones del 82, 77. Centellograma se sabía que servía para diagnosticar la amiloidosis en el corazón. ¿Y qué pasó? Se olvidó. No hubo más publicaciones. Esto del 80 quedó en el olvido, en el arca de los recuerdos. Y fíjense que a partir del 2010 empieza a haber más interés en la amiloidosis y empiezan a aparecer publicaciones. Ahí lo que muestran son las publicaciones de Centello en relación a la amiloidosis. O sea que algo muy viejo que había quedado olvidado. Lo que es muy importante cuando se sospecha por todas las cosas que marcó recién el Mariano, sospecha, nos tiene que, si yo sospecho, pensé en amiloidosis, tengo que diagnosticarla, descartarla, a través de un algoritmo diagnóstico. Y si diagnostico, tengo que tratar. Pero en el momento que ya sospeché, estoy encerrado y tengo que aplicar un algoritmo diagnóstico para llevar a, en caso que fuese el diagnóstico del tratamiento, y si no, seguir con otro tipo de tratamiento. Pero sospecha lleva al diagnóstico y finalmente si hay diagnóstico al tratamiento. Y por suerte, para los cardiólogos hay más de 40 proteínas que producen amiloidosis. Hay 2 proteínas o 2 tipos de amiloidosis que son más del 95%. La AL por plasmocitos monoclonales que producen las cadenas libres que se van depositando en el corazón y en el riñón. Y la transtiretina, que es una proteína que se produce sobre todo en el hígado, que es un tetrámero que se va fragmentando en dímeros, monómeros, se pliegan y esas proteínas plegadas se van depositando en miofibrillas y esto genera... ahí está, perdón, ahí está. Y van generando los depósitos en el corazón, en el sistema nervioso periférico. Cuando uno habla de biomarcadores, el biomarcador lo tenemos que utilizar siempre en el concepto de veo el biomarcador que me sirve para diagnosticar, pero clasifico al paciente. Acá les pongo la clasificación, una de las clasificaciones para transtiretina. La L tiene otra clasificación. Pero yo creo que va a tener 2 parámetros. NT-proBNP y función renal. Y fíjense qué fácil. Estos son los puntos de corte. Menos de 45 de clearance, más de 3000 de proBNP. Si alguno de los dos está alterado, digamos, si los dos no están alterados por estos límites, están elevados pero no en estos límites, está disminuida la función renal pero por arriba de 45, estadio 1. Si alguno de los dos está alterado, estadio 2, y si los dos están alterados, estadio 3. Fíjense en las curvas de sobrevida, y acá tienen la expectativa de vida. Un estadio 1 tiene 69 meses de sobrevida, un estadio 2, 42 meses, y un estadio 3, 2 años.
O sea que esto marca muy fácilmente el pronóstico. Usamos los biomarcadores para el diagnóstico, pero también para el pronóstico. Siempre ver el electro con el eco. No hay microvoltaje, pero tiene poca R y mucho muy grueso ese eco. O sea que hay una discordancia. La discordancia es lo más importante, onda Q patológica, la hipertrofia del BD, todas las cosas que fue comentando Mariano. Pero siempre ver el electro en relación al eco. El eco ya Mariano lo describió muy bien, pero este es un ecocardiograma típico, dos ecos distintos, muy parecidos, pero ver el engrosamiento, las aurículas grandes. Y sí, darle mucha importancia a lo que es el strain. Nosotros lo usamos mucho. Un strain normal es menos 20, pero fíjense este detalle. Este paciente tiene menos 14 de strain. La función sistólica es buena, súper buena. O sea que tiene mala función de fibra, pero buena función de cámara. Y fíjense el strain a nivel apical, menos 27, menos 26. Muy preservado. Pero miren a nivel medial, ¿se mueve bien en gruesa? Sí, en gruesa. ¿Se mueve bien? Sí, se mueve bien, pero tiene caída del strain. Y a nivel basal, acá un poquitito se mueve menos, pero lo lateral se mueve muy bien, está bajo el strain. O sea que el strain nos marca mucho el riesgo del paciente. Y la bandera de Japón es digamos, el escenario típico. ¿Ustedes utilizan el strain habitualmente en todos los equipos? ¿Sí? Es algo de práctica, hoy ya se usa en todos. Podemos usar en todos los pacientes y en todos los equipos, creo que hoy ya está el strain. La resonancia es accesible, nos va a mostrar cosas muy parecidas al eco, pero sobre todo el realce es la clave. Fíjense estos dos pacientes, miren los espesores. ¿Qué dirían? ¿Son miocardiopatía septal simétrica? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir qué es qué con estas imágenes? Si es una miocardiopatía hipertrófica, si es una amiloidosis. Vamos a ver el gadolinio. Este gadolinio típico de una miocardiopatía hipertrófica. Focos de realce, focos. Bien típico de una miocardiopatía hipertrófica. Esto es un realce típico de una amiloidosis. Realce subendocárdico difuso, compromete el ventrículo derecho. Miren las aurículas blancas. La aurícula acá está todavía negrita, pero cuando en la amiloidosis rápidamente se ponen blancas las aurículas. Y una anulación del pool de sangre. Miren el pool de sangre, bien blanco, brillante. Acá está gris opaco. Entonces esas son características de la amiloidosis en una resonancia. Pero ni el eco ni la resonancia nos diferencian qué tipo de amiloidosis tenemos. Y ahí es donde el centellograma cambió la historia. Por eso les ponía esa imagen del 82, 77, 87. Con cualquiera de estos trazadores, pirofosfato, HMDP, DPD, no utilizar MDP. Pero cualquiera de estos radiotrazadores, nosotros utilizamos pirofosfato, podemos diagnosticar con el centellograma amiloidosis por TTR. ¿Y qué vamos a utilizar? Primero una clasificación con el planar, el Perugini, muy sencillo. Grado 0, eso es lo normal. El corazón no se ve en un centellograma. Si se ve, hay patología. No se ve el corazón en el centellograma. Grado 1, hay una sombra del corazón, pero es menos intensa que el tejido óseo. Vean las costillas para tener una referencia. Grado 2, el nivel del corazón, la captación del corazón es igual que el tejido óseo. Grado 3, el corazón es mucho mayor que el tejido óseo. Y esto es muy simple y nos ayuda a clasificar e identificar a los pacientes. Siempre que hay un grado 2 y 3, lo más probable es que estemos frente a una TTR. Algún grado 1 puede ser una TTR incipiente, pero el grado 2 y 3 general es una TTR. Ahora vamos a ver si descartamos las proteínas monoclonales. Y cuando tenemos grado 0 o grado 1, puede ser una L. La L puede no captar el corazón, ser una L, una amiloidosis AL, o captar levemente. Entonces, ahí lo que vemos en este gráfico de la derecha es el grado de captación que tiene la TTR y la L, y la TTR siempre da mayor intensidad en la captación en el centellograma. Y siempre hacer SPECT.
porque lo que tenemos que asegurarnos es que ese radiotrazador está en el músculo cardíaco y no es una fractura costal, no es otra cosa, no es un infarto, siempre se respeta. Bueno, un montón de guías, una locura de guías. Miren lo que es. Ahora la Sociedad Argentina de Cardiología está haciendo una nueva guía de amiloidosis 2024. Bueno, un montón de guías, pero todas las guías acuerdan en esto, que cuando nosotros pensamos en amiloidosis y la vamos a diagnosticar, hacemos estas dos cosas, estos dos reflejos. Pedimos un centellograma con alguno de estos trazadores y pedimos un test hematológico, que es inmunofijación, sangre y orina y cadenas libres séricas. Estas dos cosas hacemos. Y en función de esto empezamos el diagnóstico o descartamos la amiloidosis. ¿Y por qué descartamos la proteína monoclonal? Porque la AL es una emergencia médica. Miren este paciente, 56 de fecha en junio, tiene una amiloidosis, 40 en agosto, septiembre, 36 octubre, 31. Este paciente fue uno de los primeros pacientes que vimos hace muchos años. Tuvimos que hacer un trasplante cardíaco para luego tratarlo con un trasplante de médula ósea. O sea que siempre tenemos que descartar no solamente, diagnosticar TTR y descartar AL. Este es el algoritmo de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, muy simples. Pedimos estos dos test y los interpretamos como dice allá, como dice a la derecha. Tenemos una vía no invasiva, que es la TTR, una vía no invasiva, es decir, sin biopsia podemos hacer diagnóstico de amiloidosis. ¿Cuándo? Cuando tenemos un eco, una resonancia bien compatible, un centellograma bien positivo, 2, 3, y cuando descartamos las cadenas libres monoclonales, por inmunofijación y cadenas libres séricas. Si estos tres elementos se confirman, sin biopsia hacemos diagnóstico de amiloidosis TTR. Todo el resto de las amiloidosis necesitan biopsia. La L necesita una biopsia para ser confirmada. Pero esto es bastante rígido, ¿no? Nosotros queremos algo más ameno, un flujo, un camino de flujo, un pathway, para poder entendernos. Entonces vamos a ver todos los escenarios que pedimos y ver la interpretación subsecuente. Entonces, tenemos un eco, una resonancia, tenemos una biopsia extracardíaca, algo que nos hace sospechar que el paciente puede tener amiloidosis cardíaca. Entonces vamos a aplicar el algoritmo para diagnosticar amiloidosis cardíaca. Nosotros le pedimos el centellograma y pedimos los test hematológicos. Y ahí vamos a tener los resultados, todas las combinaciones posibles. Entonces, bueno, vamos a empezar con este lado. Centello es grado 0. Tengo test hematológico negativo. No pienso en TTR, no tengo nada para pensar en TTR, no tengo nada para pensar en AL. Sigo pensando que tiene amiloidosis, le hago una resonancia. ¿Es negativa la resonancia? Sigo pensando que es amiloidosis. Lo más probable es que no es amiloidosis, lo descartamos. Si sigo pensando, le tenés que hacer una biopsia endomiocárdica. Yo creo que ahí nos detenemos. Este es un escenario. ¿Bien? El otro escenario, centellograma grado 1 o 3, o sea, centellograma positivo y test hematológico negativo. Dijimos, si es grado 2 y 3, con test hematológico negativo, ya está, tenemos diagnóstico de TTR. Pedimos la genética y le diremos si es variante o senil. Y ahí ya hicimos el diagnóstico. ¿Qué pasa con el grado 1? Acá hay un poquito de discusión. Bueno, podemos pedir una resonancia, la resonancia es positiva, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, pero bueno, si tenemos dudas podemos hacer una biopsia y terminar de confirmarla. Grado 1 puede ser un grado incipiente de amiloidosis. García Pavia les hace una biopsia. Yo le haría una resonancia y después veo. Pero puede ser una TTR incipiente. Y si me da positiva la resonancia, lo sigo a ese paciente, porque sé que algo tiene. ¿Estamos? Vamos al otro escenario. Vamos a ir a otro escenario, que es centellograma grado 0,1 con test hematológico positivo. Ahí hago diagnóstico de AL. Le pido una resonancia, veo que el amiloide está en el corazón y bueno,
ahí hago una biopsia cardíaca o extracardíaca y ya tengo el diagnóstico de amiloidosis AL. Supongamos que tengo un centellograma 0, tengo un test positivo, la resonancia me da negativa, estoy acá. Entonces, ¿qué escenario puede ser eso? Tengo cadenas livianas libres, pero no tengo nada en el corazón. Estas son cadenas livianas de significado incierto. 20% o 30% de los ancianos tienen cadenas livianas elevadas y no tienen una patología, no es una amiloidosis. Entonces la resonancia me da la tranquilidad. Y el último escenario, tengo centellograma positivo y test hematológico positivo. Tengo 2 amiloidosis en un paciente, puede ser. Tengo una amiloidosis TTR más unas cadenas livianas de significado incierto y nada tienen que ver, puede ser. Que hay que hacer biopsia con inmunohistoquímica, espectrometría de masa, que no tenemos en Argentina, inmunohistoquímica es mala, así que probablemente si es una L más TTR, su evolución va a ser muy agresiva, y si es una TTR, su evolución va a ser lenta, pero estar atentos con ese paciente. Bueno, este es el algoritmo diagnóstico y esto es lo que tenemos que hacer con estos 2 test. Hicimos diagnóstico, por ejemplo, tenemos una amiloidosis TTR. ¿Cómo la tratamos? Y dijimos que bueno, que se produce la TTR en el hígado, esto genera un tetrámero que se puede inestabilizar y se puede depositar en el corazón. Entonces tenemos diferentes estrategias. Una forma es inhibir la síntesis. Inhibimos la síntesis en el hígado. O cambiamos el hígado. Antes se usaban, ¿no? Ahora ya no se usa más. La otra posibilidad es estabilizar la transtiretina, que no se fragmente. Y la otra es removerlo. Todo eso podemos hacer. Hoy en día hay estudios de investigación que pueden hacer todas estas facetas. Vamos a empezar con la estabilización, que es lo único que tenemos a mano en las farmacias, que podemos prescribir a nuestros pacientes. ¿Para qué? Para que este tetrámero no se deposite. Entonces, que quede acá, que quede estabilizado. El tafamidis se une a la transtiretina y estabiliza ese tetrámero y no se fragmenta, entonces no se deposita. Este estudio, escucharon hablar del ATTRACT Trial 2018, un estudio que randomizó a los pacientes a 80 gramos de tafamidis, 20 o placebo, y lo siguió por 30 meses. Y bueno, estas son las características basales. Ancianos, pocas mujeres, recuerden 1 a 10 la relación hombres-mujeres, bastante clase 3, clase 3 bastante, eran pacientes avanzados. Miren los BNPs, 3000 de BNP, alto, muy alto, muy alto. Esto es común en la amiloidosis, los BNP son altos. Bueno, y fracción de sección, la fracción de sección 48, más de la mitad tienen algún grado de disfunción sistólica. Bueno, y el resultado fue a favor del tafamidis, con este método de Filkenstein-Schoenfeld, que es pares ganadores, es un análisis jerárquico. Primero analizamos la mortalidad y después analizamos la hospitalización. Y contamos el número de hospitalizaciones, pero priorizamos mortalidad. Por ejemplo, un paciente que se hospitaliza 2 veces va a tener más peso que un paciente que se hospitalizó 1 vez. Entonces, ese par ganó tafamidis, porque se hospitalizó menos. ¿Estamos? O compara un paciente y dice, este paciente no se hospitalizó, ¿qué tomaba? Tafamidis. Y este ¿qué tomaba? Placebo. Y se hospitalizó, perdió placebo. Y va contando el número de ganadores, entonces los pares ganadores, 186 contra 101, un ratio de pares de ganadores. Difícil de entender, pero bueno, es una metodología muy buena porque no tiene muchas asunciones metodológicas. Vamos a la curva de Klappner-Meier, que acá la entendemos bien. Esto es más fácil. Entonces vieron la mortalidad 30 meses, una reducción de mortalidad de 30% a 30 meses con tafamidis, porque enlentece la velocidad de depósito y la velocidad de progresión de la enfermedad. Analizaron los diferentes subgrupos. Para mortalidad no hay heterogeneidad en los resultados. Hubo reducciones en la caminata de 6 minutos, no a 30 meses, sino a 6 meses ya se veía una menor declive de la caminata.
mejoría en el score de Kansas, en la calidad de vida. Y este es el NNT, para salvar una vida, 7.5, ahí a la derecha, el del tafamidis. Comparemos con empaglifosina, 59, comparemos con dapaglifosina para mortalidad. O sea que, digamos, un NNT muy, muy bajito. Tenemos que tratar 7, 8 pacientes para salvar una vida. O sea que, la verdad que es una droga muy potente. Y digamos, tafamidis, se comparó la dosis 80 contra 20 y hay un equivalente que después al final los pacientes en el mes 39 se pasaron todos a 61, pero dar una dosis más alta, este es el seguimiento a 30 en largo plazo, a 50 meses, esto hubo mayor beneficio en la mortalidad con la dosis alta. Y por eso se prefiere dosis alta que dosis baja. 20 contra 80, o su equivalente, que es 61 miligramos, más reducción de mortalidad. Esa es la justificación de esa dosis. Y acá lo que hicieron fue, bueno, los pacientes fueron en el estudio control hasta 30 meses, en el estudio randomizado, y después todos switcharon a recibir tafamidis. Y esta es la curva proyectada de muerte del placebo. Fíjense que los que recibieron tafamidis más tardíamente empezaron a enderezar esa mortalidad y corregirla. Fíjense que las curvas de tafamidis inicial se separan a los 18 meses. Como que uno da la medicación y el efecto en la mortalidad tarda en llegar. Se separa a los 18 meses y los controles, los placebos, empezaron a los 14, 18 meses también a cambiar la curva. La diferencia en mortalidad 41%. Entonces, con respecto a los que recibieron tafamidis inicialmente que con respecto a los que recibieron más tardíamente. O sea que cuanto antes lo trato, más beneficio tengo. 41% de reducción de mortalidad con respecto a los que tomaron antes que con los respecto que tomaron después el tafamidis. Y los ingleses que no habían aprobado tafamidis, porque era una droga muy cara y no lo habían aprobado, este año lo aprobaron. ¿Por qué? Porque llegó, digamos, ellos pidieron datos de seguimiento a 84 meses y les pareció que para su sistema de salud es costo efectivo, en el rango alto, pero es costo efectivo, y este año aprobaron la medicación los ingleses, que son muy austeros con las medicaciones. Hay otras drogas, el acoramidis, es otra droga que estabiliza a la transtiretina, se toma 2 veces por día, 800 miligramos. Este es el estudio Attribute, se publicó este año, también seguimiento a 30 meses. Estos también utilizaron un punto combinado de muerte, hospitalización, NT-proBNP y caminata de 6 minutos, beneficio por la estabilización con el acoramidis. Y acá tienen las curvas de mejoría del BNP, mejoría de la caminata, mejoría de la calidad y estabilización de la transtiretina. Pero el acoramidis no tuvo diferencia en mortalidad total, ¿sí? En mortalidad cardiovascular, pero no en mortalidad total. Población un poquitito menos severa. Y por último, lo nuevo, esto recientemente en el europeo de este año se presentó, los silenciadores. Doy un oligonucleótido o un microRNA que va a alterar la función, la transcripción del RNA. Son silenciadores, actuando, dificultando, silenciadores del RN mensajero. Y entonces el butricinan lo que hizo fue, digamos, inhibir la producción de la transtiretina en el hígado. Esto es una droga, un oligonucleótido que se administra cada 3 meses subcutáneo, cada 3 meses, 4 aplicaciones al año. Lo siguieron aproximadamente 33 meses y vieron los efectos en esta población. Punto final primario, muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o por causa cardíaca, que era de insuficiencia cardíaca. Beneficio en el punto primario, beneficio en reducción de muerte, beneficio en reducción de hospitalización. Muy sólido el estudio. Y también, bueno, acá ven la curva de Kaplan y Meier, que buticirán tuvo una reducción significativa en mortalidad
en estos pacientes, en todos los subgrupos analizados, o sea que una droga con bastante solidez, este inhibidor de la síntesis de la transtiretina. Y acá el efecto combinado de las dos drogas, los que tomaban tafamidis más butricirán. Esta es la curva que tomaba tafamidis más butricirán, el grupo que tomaba tafamidis más butricirán, o sea que estos todos tomaban, tafamidis, y parece que hay una discreta separación, es como que les va un poquitito mejor, pero como es un subgrupo, el 40% de estos pacientes incluidos en este estudio tomaban tafamidis, o sea que este es un análisis del 40% de los pacientes, hay una tendencia pero no alcanza significación estadística. Así que bueno, tenemos un montón de drogas y por último tenemos drogas para sacar el amiloide. ¿Cómo? Con anticuerpos que se pegan al amiloide y lo remueven. Anticuerpos contra transtiretina. Eso ya está, se ha probado en estudios en fase 1, hay fase 2 y ahora vienen los estudios de fase 3. Pero fíjense, este es un centellograma súper positivo y miren cómo termina. Al final del tratamiento, limpia el centellograma. Y eso es lo que va a venir. Así que, poco para resumir las intervenciones. Estos son los criterios de inclusión en el ATRAC. ¿Qué dicen las guías europeas? Si hay cardiopatía por TTR en clase 1 y 2, dar tafamidis. Nosotros en el hospital italiano nos manejamos con un poquito más de cuidado. Si hay insuficiencia cardíaca previa o actual, pacientes que estuvieron con insuficiencia cardíaca o requieren diuréticos que están en clase 1 a 3 y que no tengan una edad muy avanzada, ahí damos el tafamidis 61. Así que bueno, para concluir, nosotros lo que tenemos que hacer es, si pensamos en la amiloidosis, si la sospechamos tenemos que diagnosticarla y en función de eso el tratamiento, hay tratamientos específicos, el que tenemos disponible actualmente es la estabilización y van a venir nuevas drogas en breve. Así que bueno, hasta acá terminamos esta parte y ahora vamos a continuar con un caso clínico. Bueno, y ya para ir cerrando, un casito clínico como para integrar lo que charlamos e incorporarlo un poquito. ¿Conseguiste? Sí, está acá. Este es un paciente que tenemos en conjunto con la gente del cardiovascular. Un paciente varón de 75 años de edad, con los factores riesgos que figuran ahí, que como antecedentes cardiovasculares venía en seguimiento por una miocardiopatía hipertrófica. No quiero spoilearles el final, pero no era una hipertrófica. Refiere que tenía un padre con una enfermedad del corazón que no sabía cuál era la etiología, había tenido un episodio de AIT, recordemos lo que hablamos de los eventos cardioembólicos en estos pacientes, y tenía episodios de fibrilación auricular paroxística. Como otros antecedentes, EPOC, una cirugía de columna alejada, que no sabía cuál era la indicación de la misma porque lo habían operado, y una cirugía por un túnel carpiano unilateral alejado también. Estaba anticoagulado por el AIT y la fibrilación auricular paroxística y venía con losartán y bisoprolol. Fue al consultorio por disnea de un mes de evolución, refería algunas palpitaciones esporádicas y también refería que en los últimos meses había tenido que bajar un poco el losartán porque como le estaba sobrando. Y esto no lo dije, pero esto es algo bastante habitual, que sea hipertenso no descarta, pero estos pacientes por lo general no es anormal que tengan que disminuir la cantidad de drogas que toman para la presión y algunos hasta la suspenden y normalizan su hipertensión habitual que tuvieron. Trae los estudios previos de 3 años antes, tenía un eco con una función sistólica preservada biventricular, con hipertrofia septal severa, 17 milímetros, con disfunción diastólica grado 2 y presión de llenado aumentada, una espirometría bastante normal y un Holter con algunas extrasístoles aisladas en ritmo sinusal S-Holter. En el examen físico, la presión arterial bastante limítrofe, ruidos normofonéticos, sin edema, bastante bien eso, la parte respiratoria también. Y en el laboratorio, para destacar, una troponina ultrasensible elevada, un NT-proBNP elevado, función renal normal y una bilirrubina un poquito elevada. Este paciente que venía por disnea, con su antecedente de hipertrófica y demás, supuestamente, ¿no? Le hacemos un electrocardiograma
Recuerden que tenía 17 milímetros de espesor septal hace 3 años. Fíjense que claramente no hay un patrón de hipertrofia. Uno diría, tampoco tiene criterios de microvoltaje, no tiene hipovoltaje, pero los voltajes están bastante más bajos de lo que uno esperaría en un paciente que viene con hipertrófica, con más de 17, 18 de septum, y tiene esa mala progresión de R y hasta pseudoinfarto en B2, B3, que dijimos que era de lo más frecuente en los pacientes con cardiopatía amiloidótica y afectación eléctrica, que casi siempre está afectado. En el ecocardiograma, fíjense que a simple vista la fracción de eyección, la función de cámara parece conservada, se ve que eyecta bastante bien el corazón, los espesores se los ve aumentado, tiene algo de derrame pericárdico, es muy común la presencia de derrame pericárdico y pleural en estos pacientes, la válvula aórtica abre bien y el músculo papilar parece un poquito más engrosado. Este color no me deja mucho decir si tiene algo de sparkling miocárdico o no, pero no llama mucho la atención, al menos en eso. Fíjense que la cavidad era chica, 45 milímetros, 20 de espesor septal, dejamos afuera la banda moderadora y una pared posterior también aumentada, había aumentado bastante los espesores en los últimos años, aurículas dilatadas de forma bilateral, fíjense que el ventrículo derecho estaba un poco aumentado de tamaño, rápidamente lo comparamos con el izquierdo, está igual, un poco mayor, está dilatado el ventrículo derecho, se ve el derrame pericárdico claramente y una insuficiencia mitral que no es severa, parece moderada, habría que evaluarlo un poco más, pero tampoco es para eso ni llama mucho la atención. Como les dije, las aurículas significativamente dilatadas y acá en el 3 cámaras vemos el derrame pleural por fuera de la aorta, el pericárdico y la fracción de eyección que parece preservada, como decíamos. En el momento del estudio el paciente está fibrilado, recordemos que tenía esta FA paroxística, vemos una relación E' que es mayor a 13-14, lo que habla de presiones aumentadas, en un paciente que ya tiene las aurículas dilatadas y demás. Y se le hizo un strain, y en el strain vemos que a pesar de tener una fracción de eyección que mostraba que estaba bastante bien el corazón en su función de cámara global, el strain tenía un strain global de -11 y un patrón que muestra preservación de la motilidad de los segmentos apicales, lo cual es bastante sugestivo de que el paciente tiene una cardiopatía amiloidótica. Un poco lo que charlamos, más hipertensión pulmonar, que justifica un poco lo que decíamos de la afectación del ventrículo derecho y demás, y aumenta las presiones de llenado. Y hasta aquí, con esto que tenemos, con los datos que tenemos de este paciente que tiene un electro que no muestra hipertrofia, signos de hipertrofia en el electro, un corazón con espesores aumentados, antecedente de FA, AIT previo, que ya viene anticoagulado, túnel carpiano, cirugía de columna, todo. Creo que, y en la charla de amiloidosis, todos sospechamos amiloidosis sin duda, y qué estudios pedirían después de lo que charló Diego un poco recién. La mitad está comiendo, así que alguien complicó. Centello óseo. Centello laboratorio, listo. Centello laboratorio. Perfecto. Las dos cosas se piden juntas, siempre van juntas. Claro, exactamente. Centello óseo, si el centello muestra un Perugini 2 o 3, se hace el SPECT, eso es así, para ver que sea captación de la pared y no de la cavidad. Y se pide también el análisis de sangre. Acá están las cadenas livianas libres, siempre hay que pedir las livianas libres, porque livianas tenemos dando vuelta. Kappa y lambda, si bien está un poquito aumentada las cadenas kappa, hay que ver la función renal y demás, cuál es el clearance real del paciente, pero la relación kappa-lambda está preservada, menos de 1.5 me deja tranquilo, y la inmunofijación que también se pidió era negativa. Se hizo el centello, este centello lo hicimos con Federico, no sé dónde está Federico, Rubaletti, si lo querés describir, está todo dicho ahí. Pero... Gracias. Bueno, ahí se ve una centellografía ósea o cardíaca, digamos, con pirofosfato. No, hicimos con pirofosfato. Y lo que vos ves ahí es captación grado 3 de Perugini, ¿sí? Y que es totalmente positivo. Y nosotros también hacemos ahí el índice corazón-pulmón contralateral, y cuando vos tenés una relación mayor a 1.5, ¿sí? Exactamente, posterior a la hora es positivo, y si es 1.3 posterior a las 3 horas también es positivo. Ese es un caso típico. Y acá vos ves que también está captando el ventrículo derecho, ¿sí? Nosotros por protocolo
y por cuestión nuestra nosotros hacemos primero una imagen también de pool vascular inicial, pero es por cuestiones nuestras, y hacemos la toma SPECT. ¿Por qué? Porque muchas veces se te puede confundir que sea pool vascular, exactamente, y ahí se confirma que esa captación es miocárdica y no de otra zona. Y otra aclaración que quería decirle, en la AL hay un porcentaje de un 15% que también puede captar el pirofosfato y que son los probablemente Perugini 1. Y la otra es hacer el diagnóstico precoz a un paciente que tiene infarto. No se olviden que el pirofosfato en parte cardiológica empezó en el diagnóstico del infarto hace muchos años, en el cual si vos tenés un diagnóstico de un infarto reciente, también te puede captar el pirofosfato. Perfecto. Dale, gracias, Federico. Era tu paciente, así que correspondía que vos lo describas un poco. Nosotros con Pilar Oligotti, con Agustín Roquia, vemos bastante miocardiopatías. Hemos hecho un grupo para tratar de unificar un poco el manejo y demás, y los centellos se lo mandamos a Federico, que lo trabaja súper bien. Entonces, este paciente, hasta aquí, teníamos una alta sospecha de que era una cardiopatía amiloidótica lo que tenía. Tenemos un centello con un Perugini 3 y tenemos análisis de sangre y de orina negativo. Si seguimos el algoritmo de Diego, eso tiene más del 99% de especificidad para decir que esto es una cardiopatía amiloidótica por transtirretina. ¿Harían algún otro estudio? ¿Alguien le haría algo más al paciente este? ¿O aquí ya estamos y empezamos a familia? Estás tragando justo, pero algo dijiste. ¿La resonancia? ¿Están de acuerdo en hacer una resonancia? Nos aportaría información probablemente una resonancia, ¿no? Quizá no es definitiva acá, ya está todo bastante claro, pero una resonancia nos aportaría información. Y seguro un test genético, ¿no? Porque sabemos que es TTR, pero no sabemos si esto es una mutación, o lo que se llama TTR variante, o es una TTR senil. Y eso es un poco independiente de la edad, porque hay pacientes que tienen más de 80 años y tienen variantes que se expresan tardíamente, depende de la variante y demás. Hay un 10-15% de pacientes muy añosos que tienen una mutación. Identificarla después me sirve para buscar en la familia. Siempre que uno encuentra una mutación en un paciente, a la familia le tengo que hacer el screening de esa mutación 10 años antes de lo que se presentó en ese paciente, o me fijo en internet, le da la que se presenta esa variante habitualmente, y 10 años antes empiezo con el screening de la familia. Obviamente del que tiene la variante empiezo con el screening cardiológico a ver si hay afectación. Se hizo la resonancia muestra un poco lo que veíamos en el eco y que se veía también en el centello, en el SPECT, que es la afectación del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, subendocárdico principalmente, con afectación auricular, algunas zonas más bien transmural por la afectación, confirmando la sospecha diagnóstica de la afectación cardíaca por transtirretina. Y se hizo un estudio genético y este paciente tenía una mutación que es valina 142 isoleucina, que antes era 122 isoleucina, que es una mutación prevalente acá en América, más que nada en pacientes que tienen antecedentes de familia en África. El paciente que yo sepa no tiene nada de eso, pero bueno. Y es una mutación patogénica. Así que este paciente tenía una cardiopatía amiloidótica por transtirretina, por una variante valina 142 isoleucina. Así que con toda esta información se decidió iniciar el tratamiento con tafamidis 61, más diuréticos, furosemida y eplerenona, 40 y 50 miligramos, la anticoagulación y todo lo que es la rehabilitación cardiovascular, que es algo que se nos pasa mucho, pero es fundamental en todo paciente con insuficiencia cardíaca, restricción hidrosalina y obviamente vacunación y demás. Así que bueno, bastante redondito, no hay mucha duda. Creo estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta final. Una muy cortita nomás. ¿Tiene algún rol la ablación de venas pulmonares, la ablación de FA en este tipo de pacientes? Creo que es una gran pregunta. No hay experiencia en ablación en amiloidosis, pero es algo que nosotros hemos hecho alguna ablación en pacientes con amiloidosis. Obviamente que es más riesgo, ¿no? Pero no te puedo contestar y no encontré nada publicado.
No, es verdad, no hay mucha experiencia en la relación de venas pulmonares de estos pacientes. Y otra cosa que uno se plantea o me llega a la consulta alguna vez es si colocamos un desfibrilador porque dice tiene una carga, tiene mucha fibrosis en la resonancia. Y no se ha visto que estos pacientes hagan una muerte súbita por un circuito arrítmico ventricular porque prácticamente hay una cáscara que está rodeando el corazón entero y no hay una fibrosis heterogénea homogénea, heterogénea donde puede entrar a la entrada, ¿no? Creo incluso que este paciente más no tiene puesto un marcapasos por los trastornos de conducción y nunca hemos pensado en el desfibrilador. Digamos, en la resonancia uno ve una imagen parecida a una fibrosis, pero es infiltración amiloide. Y de hecho en las AL, que eso es algo más común, cuando uno las trata, hay un grupo de pacientes que tienen remisión de órgano y el amiloide se va y no queda nada, no queda cicatriz. De hecho, Fontana también tiene con la TTR, yo le expliqué a Fontana específicamente qué pensaba ella, si quedaba una cicatriz residual, ella piensa que no y ella dice que no. Y tiene casos de que se remueve, como les mostré a ese paciente con estos anticuerpos, y no queda cicatriz. Es decir, lo que ve la resonancia es amiloide, no cicatrices. O sea que yo creo que ese realce es menos arritmogénico. Sí, totalmente. Y hay poca evidencia, hay estudios, digamos, observacionales, pero no hay algo así taxativo con los desfibriladores. Sí, y con respecto al tema del FA, estos pacientes no solo tienen las aurículas agrandadas, tienen peor contracción auricular, tienen un estado protrombótico dentro de su amiloidosis y tienen afectación del endocardio auricular. O sea, son pacientes que, como decíamos hace un rato, se anticoagulan independientemente del chat básico. O sea, que hay poca experiencia y son pacientes que, si lo llegara a ablacionar, lo más seguro es que no les suspenda la anticoagulación. Sí, quería saber cómo es el seguimiento o protocolo de seguimiento que tienen en las familias con gen positivo, pero sin el fenotipo de la enfermedad. ¿Cada cuánto lo hacen esos estudios y si es eco o hacen centello también? Sí, nosotros cuando encontramos a un familiar con gen positivo, vamos a hacer una evaluación inicial. En las guías americanas hablan de 10 años antes de la presentación en la familia de empezar el seguimiento. Nosotros seguimos con la guía europea, que hacemos un seguimiento periódico de los pacientes, uno inicial y después cada 3 años. Tenemos pacientes que su enfermedad del padre empezó a los 50 años, él tiene 36 y tiene un montón de infiltración en el corazón, totalmente asintomático, electroalterado, y está a 14 años del comienzo en la familia. O sea que eso de los 10 que dice la guía, a mí no me deja tranquilo. Yo prefiero hacer una evaluación inicial exhaustiva y después cada 3 años ir siguiéndolo a esos pacientes. Con electro, eco, BNP y una evaluación con el neurólogo. ¿Y hace centello No, en ese seguimiento de esos pacientes? En el inicial somos un centro de investigación, le hacemos un montón de cosas, le hacemos hasta una resonancia, pero lo que uno tiene que hacer, eco, BNP, electro y evaluación con el neurólogo. Gracias. Sí. Bueno, me están haciendo señas de cerrar, así que damos por terminada la mesa. Muchas gracias. Gracias Diego, gracias Mariano.